Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios. Un espacio donde la fe se convierte en camino y la esperanza en conversación. Hoy quiero invitarte para que hagas una pausa y abras el corazón a una verdad que puede transformar tu forma de vivir. Dios ha hecho promesas para ti y no son promesas vacías, son promesas de vida, de propósito y de plenitud. ¿Cuántas veces caminamos por la vida sintiéndonos incompletas o incompletos? Como si algo nos faltara para estar verdaderamente en paz. Buscamos respuestas en 1000 lugares distintos, pero olvidamos que hay una fuente inagotable de sentido. Las promesas que Dios ha sembrado en nuestro interior. Promesas que no dependen de las circunstancias, sino de su fidelidad. En este episodio vamos a explorar qué significa vivir una vida plena desde la perspectiva de la fe. No se trata de tenerlo todo, sino de vivir con propósito, con dirección y con esperanza. Vamos a hablar de cómo esas promesas pueden sostenernos en los días difíciles, impulsarnos en los días de duda y llenarnos de gozo en los días de gratitud. Así que ponte cómoda, cómodo, respira profundamente y acompáñame. Porque hoy no solo vamos a hablar de promesas, vamos a recordarlas, a creerlas y a comenzar a vivirlas. Fíjate que explorar las promesas de Dios es como abrir un mapa lleno de caminos hacia una vida con sentido. No se trata de una vida perfecta, sin problemas, sin adversidades, sino de una vida sostenida por la certeza de que no vamos caminando solas o solos por la vida. Las promesas de Dios son como faros que iluminan nuestras decisiones, nuestras dudas y nuestros anhelos más profundos. Son recordatorios de que hay algo más grande guiando nuestra historia. Cuando las abrazamos, nuestra perspectiva cambia. Ya no vivimos desde la escasez, sino desde la confianza, y esa confianza nos da plenitud. Vivir una vida plena no significa que debamos tenerlo todo resuelto, sino caminar con la certeza de que Dios ha prometido estar con nosotros en cada paso. Las promesas de Dios no son palabras vacías, son anclas para el alma, faros en medio de la oscuridad. Cuando todo parece incierto, sus promesas nos recuerdan que hay un plan mayor. No se trata de evitar las dificultades, sino de atravesarlas con esperanza. Dios no promete una vida sin dolor, pero sí una vida con propósito. Y en ese propósito encontramos plenitud. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, se nos promete: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová. Una de las promesas más grandes es de la presencia constante de Él en nuestra vida. No importa cuán lejos sintamos que estamos, Él no se aleja y su compañía no depende de nuestras emociones, sino de su fidelidad. En los días buenos y en los días grises, Él camina a nuestro lado. Saber que no estamos solas ni solos transforma nuestra manera de vivir. Nos da fuerza, consuelo y dirección. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5, se nos asegura: no te dejaré ni te desampararé. Una vida plena no se mide por lo que tenemos, sino por lo que llevamos dentro. Las promesas de Dios nos enseñan a vivir desde la abundancia del alma, nunca desde la acumulación de bienes externos. Nos invitan a soltar el control, a confiar en el proceso y a descansar en la fidelidad divina.
Cuando entendemos que hay promesas activas sobre nuestra vida, dejamos de correr detrás de todo y empezamos a caminar con propósito. La plenitud no es velocidad, es dirección, y esa dirección nace de una relación viva, honesta y profunda con Dios, porque también Él promete paz, pero una paz que no depende de las circunstancias. Es una paz que guarda el corazón cuando todo alrededor parece temblar. No es evasión, es presencia. Es saber que aunque haya tormenta, hay calma en el alma. Esa paz es fruto de confiar en que Dios tiene el control. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, se nos exhorta: y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La provisión es otra de las promesas que nos sostienen. Dios conoce perfectamente nuestras necesidades antes de que las expresemos. Él no siempre da lo que queremos, pero nunca deja de darnos lo que necesitamos. Su provisión es sabia, oportuna y también suficiente. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, se nos recuerda: mi Dios suplirá todo lo que os falta. Dios tampoco nos promete una vida sin desafíos, pero sí una vida con sentido en medio de cada uno de ellos. Cada promesa es una semilla de esperanza que florece en los momentos más inesperados. A veces, lo que parece un final es solamente el inicio de algo nuevo. Las promesas de Dios nos enseñan a ver más allá de lo visible, a confiar cuando no entendemos y a esperar cuando todo parece detenido. Y en esa espera, Él trabaja en nosotros, porque la plenitud no siempre se siente, pero siempre se construye. Dios promete renovar nuestras fuerzas. Cuando sentimos que ya no podemos más, Él nos levanta, y no con presión, sino con ternura. Nos recuerda que no dependemos solo de nuestras capacidades, sino de su poder. En Isaías capítulo 40, versículo 31, se nos menciona: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Una vida plena también se construye sobre la promesa del perdón. Dios nunca nos va a definir por nuestros errores, sino por su gracia. Cada vez que caemos, Él nos ofrece restauración. No hay culpa que su amor no pueda redimir. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 menciona: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Una de las promesas más transformadoras es la de la compañía constante. Saber que no estamos solas ni solos lo cambia todo. En los días de alegría y en los días de lágrimas, Dios permanece a nuestro lado, y su presencia no depende de nuestro estado de ánimo ni de nuestras circunstancias. Él está ahí, firme y silencioso. A veces pareciera oculto, pero es real. Y cuando vivimos conscientes de esa compañía, nuestra vida se llena de paz. No porque todo esté bien, sino porque sabemos que alguien nos sostiene y no nos deja caer. La dirección divina es otra promesa que nos guía. En un mundo lleno de caminos confusos, Dios promete mostrarnos el sendero correcto. No siempre será el más fácil, pero sí el más seguro. En el libro de Salmos, número 32, versículo 8, nos exhorta: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Dios promete consuelo en medio del dolor. Cuando el corazón está quebrado, su presencia se vuelve más cercana. Él no ignora nuestras lágrimas, las recoge, las honra y también las transforma.
En el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, se nos asegura: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. La plenitud también la encontramos en la paz interior, esa paz que no viene de tener todo bajo control, sino de saber que hay un propósito mayor en marcha. Las promesas de Dios nos enseñan a soltar la ansiedad, a dejar de pelear con lo que no entendemos y a confiar en que cada etapa tiene un sentido. La paz no es ausencia de problemas, es presencia de confianza. Y cuando esa confianza se arraiga, el alma descansa incluso en medio del caos. La promesa de libertad también forma parte de la vida plena. Dios no quiere que vivamos con ataduras al pasado, al miedo o a la culpa. Su verdad nos libera, nos sana y nos impulsa. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, se nos recuerda: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios también nos promete sabiduría cuando la necesitamos. No estamos solos en nuestras decisiones. Si lo buscamos con humildad, Él nos dará claridad. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, se nos promete: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da manos llenas. Otra promesa poderosa es la de la renovación. Dios nunca nos va a dejar en estancamiento, porque cada día es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para crecer y para sanar. No importa cuántas veces hayamos fallado, sus promesas nos recuerdan que siempre hay un nuevo comienzo. La plenitud no se trata de no caer, sino de levantarse con propósito y dirección. Y cada vez que lo hacemos, algo en nosotros se va fortaleciendo, porque Dios no se cansa de nosotros y eso nos da esperanza. Esa esperanza es una promesa que sostiene al alma. No importa cuán oscuro sea el presente, Dios siempre tiene un mañana preparado. Su esperanza no decepciona. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 24, se nos recuerda: porque en esperanza fuimos salvos. Otro aspecto importante es que Dios promete justicia. Aunque a veces parezca que el mal triunfa, Él no olvida. Su justicia es perfecta, aunque no siempre parezca inmediata. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 28, se nos recuerda: no se cansa ni se fatiga, su entendimiento no hay quien lo alcance. La provisión también es parte de esa vida plena, no solo en lo material, sino en lo emocional, espiritual y relacional. Dios sabe perfectamente lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Y aunque no siempre recibimos lo que queremos, nunca nos va a faltar lo esencial. Aprender a confiar en su provisión nos libera del miedo, nos enseña a vivir con gratitud y a valorar lo que tenemos, pero también a compartir con generosidad a quienes nos rodean. La plenitud florece cuando dejamos de vivir desde la escasez. La promesa de transformación es una de las más hermosas. Dios no solo nos salva, también nos cambia, nos moldea, nos purifica y aún nos hace criaturas nuevas. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, se nos exhorta: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios también promete darnos gozo, incluso en medio de la tristeza. No es una emoción superficial, sino una alegría profunda que nace de saber que estamos en sus manos. En el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10, se nos recuerda: el gozo del Señor es vuestra fuerza. Las promesas de Dios
también nos dan dirección. En un mundo lleno de voces, decisiones y caminos, su guía es un regalo invaluable. No siempre sabremos todo lo que viene, pero sí podemos confiar en que Él nos mostrará el siguiente paso. La plenitud no es tener todas las respuestas, sino caminar con quien sí las tiene. Y cuando aprendemos a escuchar esa voz interior, a seguir esa guía, nuestra vida se alinea con algo mucho más grande que nosotros. La promesa de protección también nos da seguridad. No significa que no enfrentaremos peligros, pero sí que no estaremos desamparados. En el libro de Salmos 34, versículo 7, se nos exhorta: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Dios también nos hace una promesa muy grande, que es la de darnos un propósito. No estamos aquí por accidente. Cada vida tiene un sentido, una misión y un llamado. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, se nos recuerda: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El perdón es otra de las promesas que transforma profundamente nuestro espíritu. Sabemos que no estamos definidos por nuestro pasado, sino por la gracia que nos alcanza, que nos libera y que nos redime. Nos permite soltar la culpa, sanar heridas y mirar hacia adelante con esperanza. La plenitud no se construye desde la perfección, sino desde la restauración. Y cada vez que aceptamos el perdón de Dios, algo en nosotros se va renovando. Nos volvemos más compasivos, más humildes y más humanos. La promesa de Dios para quienes nos rodean también es parte de la plenitud. Dios nos llama a vivir en relación, en comunión y a caminar con quienes nos rodean para apoyarnos mutuamente. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, se nos recuerda: un solo cuerpo y muchos miembros. Dios también promete darnos descanso. En un mundo que exige tanto, que es tan desgastante, Él nos invita a reposar en su presencia. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, se nos recuerda: venid a mí y yo os haré descansar. La esperanza es otra de las promesas que sostiene al alma. En los momentos de oscuridad, cuando todo parece perdido, recordar que hay algo más allá nos da fuerza absoluta. La esperanza no niega el dolor, pero lo atraviesa con propósito. Nos recuerda que lo que vivimos hoy no es el final, que hay promesas que aún están por cumplirse, sueños aún por despertar y caminos por recorrer. Y esa esperanza nos mantiene de pie, incluso cuando todo dentro de nosotros quiere rendirse. La fidelidad de Dios es una promesa que nunca falla. Aunque nosotros cambiemos, Él permanecerá siempre. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, se nos exhorta: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. La transformación es otra de las promesas que nos lleva a la plenitud, pero esa transformación interior que nos hace renacer de nuevo. Dios no solo quiere cambiar nuestras circunstancias, sino que también quiere cambiar nuestro corazón. A medida que caminamos con Él, nuestras prioridades cambian, nuestros pensamientos se renuevan y nuestras decisiones se alinean con su propósito. La plenitud no es solamente recibir, es también convertirnos en aquello para lo que fuimos creados. Y ese proceso, aunque a veces lento, es profundamente liberador, porque no hay mayor satisfacción que vivir en coherencia con lo que somos en lo más profundo. Fíjate que una de las promesas más grandiosas de Dios es la vida eterna.
Esta vida es solamente el comienzo. Hay una esperanza que trasciende al tiempo. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, se nos recuerda: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Otra de las promesas es la del propósito, porque es una de las más grandes. Saber que nuestra vida tiene sentido, que no estamos aquí por accidente, nos da dirección. Cada día, cada encuentro, cada desafío puede ser parte de algo más grande. Dios no desperdicia nada, incluso lo que parece insignificante puede tener un impacto eterno. Cuando vivimos con propósito, incluso las tareas más simples se llenan de significado, y esa conciencia transforma nuestra manera de vivir, de trabajar, de amar y de servir. Otra de las grandes promesas es la consagración, porque nos recuerda que somos apartados para algo más grande. Dios nos llama a vivir con propósito, con pureza, con dirección y compasión. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, se nos pide: sed santos porque yo soy santo. Las personas que nos rodean también forman parte de la vida plena. Dios no nos diseñó para caminar en soledad por el mundo. Las promesas que Él nos da muchas veces se cumplen a través de otras personas. En la amistad, en el apoyo mutuo, en la oración compartida, encontramos reflejos de su amor. La plenitud florece cuando aprendemos a dar y a recibir, cuando nos dejamos acompañar y también acompañamos. Vivir con comunidad, en sociedad, no siempre será fácil, pero es profundamente necesario, porque en el otro también encontramos a Dios. Y Él nos promete que nada nos separará de su amor, ni el fracaso, ni el dolor, ni la duda. Su amor es totalmente inquebrantable. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 39, se nos recuerda: nada nos podrá separar del amor de Dios jamás. Otra de las grandes promesas de Dios es el consuelo en momentos de dolor. Cuando el corazón está herido, cuando las palabras no alcanzan, Dios se acerca con una ternura que no se puede explicar. Él no siempre va a quitar el sufrimiento de inmediato, pero sí promete estar presente en medio de él. Y esa presencia, silenciosa pero real, nos sostiene. Nos recuerda que no estamos en soledad y que no somos débiles por sentir. Que el llorar también es parte del camino. La plenitud no excluye el dolor, pero lo abraza con esperanza. La promesa de renovación es en el día a día. Cada mañana es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23, se nos recuerda: nuevas son cada mañana tus misericordias. La fidelidad de Dios es una promesa que nunca va a cambiar. Aun cuando nosotros dudamos, fallamos o nos alejamos, Él permanece siempre. Su amor no depende de nuestro rendimiento, sino de su naturaleza. Y cuando entendemos eso, dejamos de vivir con miedo. Nos atrevemos a ser vulnerables, a confiar, a descansar. La plenitud nace cuando dejamos de intentar ganarnos el amor de Dios y empezamos a vivir desde la certeza de que ya lo tenemos. Esa verdad absoluta lo cambia todo. Dios también promete que su palabra no volverá vacía. Cada promesa que ha hecho la cumplirá en su tiempo perfecto. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, se nos menciona: así será mi palabra y no volverá a mí vacía. La promesa de crecimiento continuo nos invita a no conformarnos.
Dios siempre tiene más para mostrarnos, más para enseñarnos, más para formar en nosotros. La vida plena no es estática, es totalmente dinámica, es un viaje de descubrimiento constante, de renovación diaria y de pasos de fe. Cada etapa trae consigo nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades y nuevas esperanzas para conocer más a Dios y a nosotros mismos. Y en ese crecimiento encontramos plenitud, porque vivir es aprender y aprender es acercarse más al corazón de Dios. Dios también promete estar con nosotros hasta el final. No importa lo que venga, su presencia es nuestra mayor promesa. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20, se nos recuerda: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de plenitud no es solo para el futuro, es para el aquí y el ahora. No tenemos que esperar a que todo sea perfecto para vivir con propósito, con gozo y con paz. Las promesas de Dios están activas ahora, aquí en medio de lo que somos y lo que vivimos. La plenitud no es un destino lejano, es una forma de caminar y es vivir cada día con la certeza de que Dios está presente, que su amor es real y que su plan sigue en marcha. Y cuando vivimos así, cada día se convierte en un regalo. Y así llegamos al final de este episodio con el corazón lleno de esperanza y la mente más clara sobre lo que significa vivir una vida plena. Hoy hemos recordado que las promesas de Dios no son ideas abstractas ni palabras bonitas, son realidades vivas que nos acompañan, nos sostienen y nos transforman. Son invitaciones a confiar, a soltar el miedo y a caminar con propósito. Sé que quizá no todas las promesas se han cumplido aún y tal vez hay días en los que te cuesta creer, pero eso no significa que hayan sido olvidadas. Dios no trabaja con prisa, pero sí con perfección. Y mientras tanto, y mientras esperamos, y mientras estamos en paciencia, y mientras avanzamos, podemos vivir con la certeza de que cada paso tiene sentido. La plenitud no es un destino lejano, es una forma de vivir el presente con fe. Así que mi deseo para ti es el siguiente: que no solo escuches las promesas, sino que las abraces, las percibas y las hagas tuyas. Que no solamente las recuerdes, sino que las vivas día con día. Y que en medio de lo cotidiano descubras que la plenitud no está en tenerlo todo, sino en caminar cada día con la confianza de que Dios sigue obrando en ti y a través de ti. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy me acerco a ti con el corazón abierto, deseando comprender más profundamente las promesas que has sembrado en mi vida. A veces me cuesta verlas, otras veces me olvido de ellas, pero sé que siguen ahí, firmes, esperando que yo las abrace con fe. Enséñame a caminar con la certeza de que no estoy en soledad, que cada paso que doy está sostenido firmemente por tu fidelidad. Ayúdame a confiar cuando no entiendo, a esperar cuando todo parece detenido y a recordar que tu tiempo es perfecto. Hazme, Señor, sensible a tu voz, atento a tu guía y dispuesto a vivir con propósito aún en medio de lo cotidiano. Que cada día sea una oportunidad para descubrir que la plenitud no está en tenerlo todo, sino en caminar contigo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube.
Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.